Muy buenos días. Muy buen día. Pues mucha tela que cortar hoy en este cierre de año que viene intenso para el Partido Socialista, ¿no? Hemos tenido una semana horrible para el Partido Socialista esta semana, entre los casos de agresiones sexuales y los casos de corrupción. Vamos a empezar con esto. ¿Cómo ves tú al Partido Socialista en este momento con respecto a la corrupción y a este Me Too que está viviendo? Es un tiempo, un momento intenso e incierto para el Partido Socialista, sin duda alguna, pero yo me añadiría que también lo es para el conjunto del cuadro político español y para la propia sociedad española, puesto que estamos entrando en una situación inédita, a mi modo de ver. Muchas veces a la hora de analizar la política, los periodistas, los propios políticos, por supuesto, se trabaja siempre de una forma u otra con patrones del pasado, ¿no? Es decir, qué pasó en aquel momento, qué pasó en aquel otro. Siempre hay elementos de recuerdo y ahora estamos en un momento muy claro de ellos. Estamos inundados de recuerdos de la transición este final de año. Y en cambio creo que la situación política y sociopolítica que se está perfilando en España está empezando a escapar de los patrones del pasado, es decir, que estamos entrando en territorio desconocido. Lo voy a resumir en 2 puntos. Primero, estamos avanzando en una situación que podría conducir al colapso del sistema político, coincidiendo con otra situación histórica, más de carácter más general, que en un periodo quizá más largo de tiempo, pero no muy largo, podría conducir al colapso de la Unión Europea. Este cruce de posibilidades nunca se ha dado en España. Pensad que toda la evolución política de este país, desde los años 60, desde el plan de estabilización del 59, ha tenido como eje la cuestión europea. No solo eran los demócratas que aspiraban a que España entrase en Europa, sino que el propio franquismo desarrollista también buscó la manera de pidió la entrada en el mercado común. No se la dieron. Los democracristianos y los socialdemócratas europeos no se la quisieron dar, pero la buscaron. O sea, el horizonte Europa en ese momento está en riesgo. No se sabe qué va a pasar con la Unión Europea. Y a su vez se está produciendo una situación que podría llevar a un colapso. Colapso no quiere decir a un vacío. En política el vacío no existe. Pero, por ejemplo, en mi opinión, podría darse, no es seguro que ocurra, hay otras posibilidades, pero podría darse una situación de implosión de la izquierda en España. Cuando digo implosión de la izquierda no me refiero exclusivamente al Partido Socialista, me refiero a toda la izquierda. Es decir, que se produjese una implosión que dejase a la izquierda reducida a grumos, núcleos, grupos, determinadas representaciones parlamentarias de baja intensidad, con una dificultad, digamos, de recuperación en términos históricos muy grandes. Es decir, estamos en algo que hasta la fecha, ante horizontes que hasta la fecha no se han producido. Pueden pasar otras cosas, efectivamente, puede darse que el Partido Socialista resista, puede darse que en las urnas haya mayores equilibrios de los que ahora pensamos, ya lo veremos. Pero para definir mi visión en estos momentos de la situación es esta: estamos entrando en territorio desconocido. Pues, Enric, es un lujo escucharte, la verdad, pero pensaba yo mientras me decías todo esto en que esta crisis, ¿no?, que estamos viviendo en España, yo creo que nunca se ha cerrado, que lleva pasando por lo menos al menos desde 2015 y que ahora estamos en un momento nuevo en el que está volviendo a transformarse. Pero te quería preguntar, pues, que en este escenario sorprende un poco lo que está pasando en Extremadura, ¿no?, que es como, digamos, un escenario muy distinto a lo que estamos viendo en política nacional. Y yo te quería preguntar también cómo ves las elecciones de Extremadura.
mi conocimiento de la situación particular concreta de Extremadura, he de confesar que es limitado y por lo tanto ahora yo no quisiera aquí aparecer como un gran conocedor de Extremadura. Va a pasar esto, va a pasar lo otro. Tengo mis limitaciones al respecto. Y toda la elección, fijaos que también ahí hay algo nuevo, es decir, esta utilización de las elecciones autonómicas como instrumento de test político, de esta manera como se plantea ahora, encadenada, casi en línea, no se había producido jamás. Pensad una cosa también, pensemos una cosa, es decir, España es uno de los países, la descentralización española es una descentralización muy peculiar, porque en algunos aspectos efectivamente es muy descentralizada y en todos otros aspectos, digamos, el Estado central siempre ha conservado mecanismos de control sobre lo que ocurre en el territorio muy importantes, ¿no? Es complejo. Ahora bien, uno de los elementos particulares de España es esta capacidad de que un presidente autonómico se levanta por la mañana con un poco de dolor de cabeza y dice, mira, me parece que voy a convocar elecciones para el próximo 6 de febrero, ¿no? Porque, oye, al partido nos viene bien, porque ahora... Esto, por ejemplo, en Italia no es posible. Simplemente se sigue un calendario, cada 4 años hay elecciones regionales, que además se organizan en tandas diversas. En Francia las elecciones regionales tienen poca relevancia porque es un país muy centralizado. En Alemania los Länder pueden en determinadas circunstancias adelantar las elecciones, pero es un proceso, no es el presidente a la hora de tomar el café por la mañana, de llevarlo a la Cámara, se ha de discutir, han de existir unas razones de peso para ir al adelanto electoral. Es decir, ahora España aquí se puede mover el calendario político, estamos en ello, ¿eh? Lo que está ocurriendo ahora es esto. Digo esto por una razón, porque generalmente las elecciones en Extremadura y en otras comunidades autónomas van acompañadas de las elecciones municipales, es decir, son elecciones de carácter local, de carácter territorial, en las que se vota al ayuntamiento y se vota a la comunidad autónoma, y que suelen tener un porcentaje de participación, pues que no es bajo. Hay interés por las elecciones locales y evidentemente las elecciones locales en su momento pues pueden teñirse de una intencionalidad política más fuerte. Por ejemplo, pasó en las elecciones locales de mayo del 2023, que yo creo que ahí está la madre de la actual crisis política en estos momentos, ahí surge todo, de los errores que algunos y algunas cometieron en mayo de 2023. Y ahora, en cambio, se hacen elecciones autonómicas desnudas, sin elecciones municipales, ¿verdad? Vamos a ver, de entrada, cuál va a ser el grado de participación y vamos a ver exactamente, yo creo que aquí se ponen a prueba como 3 cosas, me da la impresión. La primera, en Extremadura las elecciones se han convocado para que el Partido Popular obtenga la mayoría absoluta, porque la razón por la cual se han adelantado estas elecciones es porque no había acuerdo entre el Partido Popular y Vox para aprobar los presupuestos y de alguna manera el Partido Popular reclama en la escala local, reclama a la sociedad extremeña que le dé la mayoría suficiente para aprobar estos presupuestos sin tener que pasar por Vox. Esto solo se solventa mediante la mayoría absoluta. Por lo tanto, la medida de triunfo del Partido Popular está en si obtiene o no obtiene la mayoría absoluta. 2. Se va a medir efectivamente el peso de Vox. Si Vox crece tanto como se ha señalado en los últimos sondeos conocidos a escala general española. 3. A la vista de los acontecimientos de estas últimas semanas, se ha de ver cuál es el grado de castigo que sufre el Partido Socialista, teniendo en cuenta que comparece en Extremadura con un candidato que a priori no sería el más competitivo de los candidatos. Y luego creo que hay, por lo que he leído y los sondeos que han aparecido, pues el hecho de que hay una candidatura de la izquierda que tiene un cierto perfil unitario y que se presenta en un lugar donde además las peleas en el ámbito, digamos, de la izquierda quizás han sido menos cruentas y menos intensas y menos dañinas que en otras partes de España. Y por lo tanto,
los sondeos ahora dicen que puede mejorar incluso sus resultados y hay que ver pues hasta qué punto los puede mejorar. Y a partir de ahí pues se obtendrán algunas lecciones, algunos indicios, pero que siempre serán locales. Claro. Te quería preguntar. Si el PP gana por mayoría absoluta y el PSOE se hunde, la lectura creo que no hace falta ni que yo hable. Claro. Ya es imaginable, ¿no? Si la candidatura de la izquierda pues sube mucho, pues también habrá lecturas. Si el PSOE se hunde en los infiernos, también habrá lecturas muy intensas, y si el PSOE resiste más de lo esperado, también las habrá. Esas son unas lecciones que las circunstancias han conducido a que sean verdaderamente interesantes. Yo te quería preguntar, Enric, volviendo como al nacional, frente a esta semana complicada para el Partido Socialista, tú decías, para la izquierda en general, bueno, desde el ala de Sumar del gobierno le han pedido a Sánchez una reforma en profundidad del gobierno, ¿no? Esta ha sido, bueno, hemos escuchado a Ernest Urtasun, a Yolanda Díaz, intentar presionar, ¿no?, para una reforma del gobierno y decirle al Partido Socialista que así no pueden continuar. Mi pregunta principal es ¿qué podemos esperar de este gobierno en 2026? Si crees que habrá una reconfiguración del gobierno o si crees que nos vamos a elecciones. A ver, hoy hay una comparecencia del presidente del gobierno, rueda de prensa, es la rueda de prensa anual para hacer un balance de año. Yo creo que es un momento importante hoy lo que él vaya a decir. Y algunas de las conclusiones sobre lo que puede pasar en el próximo año 2026, pues hay que adoptarlas una vez escuchemos lo que dice Pedro Sánchez y cómo lo dice y el tono con que lo dice. Esto es importante. Y ahora, pues claro, a la espera de escuchar este discurso, pues yo lo que puedo decir, hombre, la situación en estos momentos es muy comprometida. Pues el PSOE está contra las cuerdas en estos momentos y el gobierno se halla en una situación muy comprometida. Puede aguantar en la medida que no haya moción de censura, en la medida en que sus aliados parlamentarios o sus posibles aliados parlamentarios o sus aliados parlamentarios intermitentes, habría que hablar en España de que ya hay alianzas parlamentarias intermitentes en estos momentos, un día sí, otro día no, pues le ofrezcan un mínimo de oxígeno en los próximos meses. Si no, se puede ir a una situación de colapso. Y una situación de colapso que podría darse sobre la base de un gobierno que muere sin morir, en el sentido de que muere porque prácticamente no puede operar, no puede realizar nada, pero que no hay nadie que le haga el jaque mate en el Parlamento en la moción de censura. Por lo tanto, es cuestión de ver Sánchez qué dice, cómo se proyecta hacia el año que viene, teniendo en cuenta toda esta secuencia de elecciones regionales, toda una secuencia de actuaciones o de momentos judiciales que ya son previsibles porque ya están marcados en el calendario, que afectan al PSOE, pero que también afectarán al PP. Recordad que 2026 será el año del juicio del caso Kitchen, dicen que en primavera. Y entonces, respecto a lo que tú señalabas de Sumar, pues yo la verdad es que me quedé un poco sorprendido cuando escuché las declaraciones de Yolanda Díaz, por una razón. Porque pedía una reformulación radical del gobierno. Yo de entrada la expresión reformulación radical no sé lo que quiere decir. Se puede decir... no sé exactamente, es que no sé lo que quiere decir. Podría ser una remodelación del gobierno, ¿no? O sea, cambiar los ministros, tal. Claro, la cuestión es la siguiente. Si hoy nos atenemos a los hechos, y es importante seguir ateniéndose a los hechos, aunque a veces la verdad es que cuesta un poco, la realidad es la siguiente. O sea, el enorme problema que en estos momentos tiene sobre sus hombros Sánchez afecta al Partido Socialista y afecta menos al gobierno. No hay ningún ministro en estos momentos que esté bajo investigación judicial, en estos momentos. Quienes se hallan bajo investigación judicial, y algunos han pasado por la cárcel, son dos antiguos exsecretarios de organización del Partido Socialista.
y todo lo que se ha conocido hasta ahora gira alrededor de estas personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría tenido como un poco más de lógica plantear una reformulación radical del Partido Socialista, que no es lo mismo que del gobierno. Puede parecer que sea lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Y luego pienso, sinceramente, de que si en un momento dado los socios del gobierno consideran que la situación es invivible, inviable, pues hay una consecuencia lógica ante esa percepción, que es abandonar el gobierno. Es decir, en estos próximos meses hemos de verificar algunas cosas. Una, exactamente cómo el Partido Socialista cree que puede seguir gobernando España. Dos, si el Partido Popular, el primer partido de la oposición, quiere ejercer verdaderamente de partido de la oposición y en lugar de utilizar adjetivos cada vez más rimbombantes en el debate público, hacer uso de los mecanismos constitucionales, que es la presentación de una moción de censura. ¡Oh, es que la podemos perder! No, es que la moción de censura no solo es una cuestión de ganar o perder en términos aritméticos, es el de situar un debate. Esto Felipe González lo hizo muy bien en 1980, es decir, comparecer ante la sociedad española como alternativa, porque fijaos, vivimos una crisis política oscura en estos momentos, verdaderamente oscura, sin que haya indicios de alternativa política. Hay indicios de una alternativa de corriente de época, de que todo se va hacia la extrema derecha, esto sí, pero la alternativa política, es decir, van a venir los señores que van a hacer esto, esto y aquello. ¿Con qué programa? No lo sabemos. Este es el espacio que la Constitución prevé para una moción de censura. Luego, yo creo pues habrá que ver los aliados parlamentarios que hacen. Y luego habrá que ver pues si el partido que participa en la coalición de gobierno cómo metaboliza la situación y si sigue dentro del gobierno o bien llega a la conclusión de que esto, como en algún momento se ha podido entender, que decían, es que esto ya no puede seguir así, pues si no puede seguir así, entonces lo más sensato, lo más lógico es salir del gobierno, lo cual no quiere decir pasar a la oposición, se puede estar fuera del gobierno y seguir apoyándole mediante negociación parlamentaria, ¿no? Y estos son los escenarios, ¿no? Enrique, vamos a ver, y empiezan hoy con las palabras de César. Vamos a hacer una última pregunta y ya te dejamos tranquilo porque Cristina te quiere preguntar una cosa y yo le voy a dar paso. Buenos días, Enrique, encantada de hablar contigo. Buenos días. Yo quería que volviéramos a hablar de la Unión Europea, de cómo podría ser ese colapso de la Unión Europea y si no tiene mucha culpa la propia Unión Europea de lo que le pueda pasar en el futuro por sus actitudes respecto a la guerra de Ucrania, el rearme y todas estas cosas. Mira, estamos en el plano de la política internacional, como vosotros os ocupáis de ello también, en una situación también inédita. La situación inédita es en el sentido de que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, en términos políticos, estratégicos, ha señalado a la Unión Europea como su adversario. Esto no tiene precedentes en la historia. La Unión Europea o la Unidad Europea o los embriones de Unidad Europea, Mercado Común, Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera, nacieron inicialmente con el beneplácito de los Estados Unidos y después con una cierta anuencia. A medida que la configuración de un ente político europeo iba creciendo y adquiriendo fuerza, hay que decir que siempre los norteamericanos, empezaron a verlo con ciertos recelos que no expresaban nunca de manera directa y cuando menos no de manera doctrinal. Ahora lo han hecho de una manera tajante, clara y articulada en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, dado a conocer hace apenas 10 días. Esto es importante. Es el documento de Estrategia de Seguridad Nacional, en el que hace una caracterización apocalíptica de la Unión Europea, un espacio en decadencia que se va a autodestruir y en el que hay que intervenir favoreciendo, palabras textuales de este documento, a las fuerzas patrióticas que quieren corregir la situación
las fuerzas patrióticas a las que se refieren, pues se refieren a todo el elenco de partidos de extrema derecha y de extrema derecha nacional populista que hoy existen prácticamente en todos los países europeos. Es decir, por primera vez en muchísimos años, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se plantea intervenir a través de otros contra buena parte de los gobiernos europeos. Señores, esto es nuevo en la historia. Por esto antes, al principio, os decía, nos estamos dirigiendo hacia zonas desconocidas, hasta zonas no experimentadas, ante las cuales los patrones del pasado sirven poco, ¿no? Bien, estamos ahí. Esto tiene mucho que ver con la situación española. Analizar hoy la situación española solo en términos puramente domésticos de los problemas internos, sin tener en cuenta el cuadro exterior, me parece insuficiente. Hay un nexo clarísimo en estos momentos en todos los países europeos entre política exterior y política interior. Son dos planos que se van moviendo simultáneamente. En enero hay elecciones presidenciales en Portugal, donde se presenta el líder de la extrema derecha, se somete a prueba para ver cuál es su fuerza. Vamos a ver cuál es el resultado de estas elecciones presidenciales portuguesas. El presidente de la República Portuguesa no es una figura decorativa. Esto es en enero. En primavera hay elecciones en Hungría, la sede del movimiento de los patriotas europeos. Un régimen apoyado, también nuevo en la historia, fijaos bien, régimen húngaro, apoyado simultáneamente por el Kremlin y la Casa Blanca. ¿Se ha visto esto alguna vez? Un gobierno de Hungría que se convierte en el perno de todos los movimientos populistas de extrema derecha europeos, el centro está ahí, el cuartel general está ahí, apoyado simultáneamente por el Kremlin y por la Casa Blanca. ¿Esto se ha visto alguna vez en la historia? No. Bien, en Hungría va a haber unas elecciones importantísimas. Está habiendo ya movilizaciones democráticas importantes en Hungría. Van a hacer, en el caso de que pierdan las elecciones, que Orbán pierda las elecciones, va a aceptar abandonar el poder a alguien que en esos momentos tiene el apoyo de Donald Trump y de Vladimir Putin. Primavera. Situación en Francia. No lo sabemos. El actual gobierno parece que aguanta más de lo que parecía. La cuestión en Francia es si hay elecciones legislativas avanzadas o se esperan las presidenciales. Y luego está España, interrogante también. Y observando todo esto, Alemania. ¿Por qué? Bien, porque si la península ibérica vira hacia fórmulas en las que intervenga la extrema derecha en el gobierno, si en Francia las elecciones presidenciales las gana el Frente Nacional, Alemania quedará aislada y posiblemente las próximas elecciones federales alemanas dentro de 3 años se convertirían en fin, una batalla de carácter ya galáctico en las que las fuerzas europeístas podrían sucumbir y entonces adiós Unión Europea, adiós, y entramos ya efectivamente, definitivamente en terreno desconocido. Esto es lo que hay. Y la navegación interna de la política española pues se enfrenta a este archipiélago. Estamos frente a este archipiélago. Y a mí lo que siempre me llama mucho la atención de esos días es que el periodismo español y la política española gasta el 99% de sus pasiones, las altas pasiones y las bajas pasiones, sabéis que existen estos 2 tipos de pasión en política, ¿no?, en lo nuestro, lo interno, lo que ocurre más abajo de los Pirineos, que sin duda alguna es importantísimo, porque lo que va a pasar en España depende de las cosas básicamente que están en España, sin duda alguna. Pero se ignora, fijaos bien, se ignora la crónica política, es decir, no, vea, esto de Europa está lejos, es como una especie de maldición histórica. Cada vez que Europa se complica, hay un resorte en la conciencia pública española que tiende a querer ignorarlo. No, esto no va con nosotros. Bueno, sí que va con nosotros. Esta vez sí, va con nosotros. Estamos ante un archipiélago desconocido. Y a partir de ahí, cada uno deberá sacar sus conclusiones y ajustar
sus cartas de navegación. Pero insisto en la idea que os señalaba al principio, estamos ante un territorio desconocido. Pues muchísimas gracias, Enric, por estar con nosotras esta mañana. Muchas gracias a vosotros. A ti Buenos siempre. días y perdonad en fin, que me explayo a veces demasiado. Ha sido todo un gusto. Si no te hemos cortado es porque siempre es un gusto escucharte. Gracias.